país y en esta iglesia con ustedes. If I were to speak Spanish, your ears would hurt and you might call my Spanish teachers from high school. Si empezara a hablarles en español, posiblemente les agarraría dolor de oído y tratarían de contactar a mis profesores de español del colegio. Thank you, Daniel. Gracias. Let me begin with an exhortation and an introduction. Déjenme comenzar con una exhortación y una introducción. The exhortation or encouragement is from Acts chapter 17. La exhortación parte de Hechos capítulo 17. It talks about the Bereans. They were of more noble character because they examined the scriptures daily to see if these things were true. Habla de los bereos y dice que eran personas de carácter muy noble porque examinaban las escrituras cada vez para ver si lo que les enseñaban era cierto. This is a great example for all of us to examine the scriptures. Y este es un ejemplo enorme para nosotros. También debemos examinar las escrituras. The sermon today is called Good and Bad Patterns. El sermón de hoy se llama Good and bad patterns. patrones buenos y malos. No patrones de jefes, sino modos de conducta. So it talks about covenant blessings and covenant curses. Vamos a hablar sobre las bendiciones y las maldiciones del pacto. We'll look at two sections of scripture, one from Genesis and from Judges. Vamos a ver dos pasajes de la escritura, uno que se encuentra en Génesis y otro que se encuentra en Jueces. From Genesis, we'll use it as an example of a contract. En Génesis lo usaremos como un ejemplo de un contrato, And then our main text will be from the book of Judges. pero nuestro pasaje principal va a estar en el libro de Jueces. You may be familiar with some of the judges from the book of Judges. Quizá ustedes conozcan a alguno de los jueces de ese libro. Samson, very strong. Sansón, muy fuerte, He was a deliverer of from the Philistines. y él liberó al pueblo de los filisteos. And some of you may have heard of Ehud, the left-handed judge. Quizá ustedes han escuchado de Ehud, el juez zurdo. He delivered the people from King Eglon from slavery. Y él liberó al pueblo del rey Eglón. And maybe you've heard of Othniel and Barak and Deborah. Y tal vez han oído de Otoniel y Barak y Débora. So, the timing of this book, the timing of Judges. El tiempo en el que ocurre el libro de Jueces. So, when did it happen? It happened after Adam, Noah, Abraham, and Moses. Toma lugar después de Adán, de Noé, de Abraham y de Moisés. So, after the giving of the law, Así que se da después de que se les ha dado la ley, after 400 years of captivity. después de 400 años de cautiverio. So, they left Egypt and were delivered from slavery. Fueron liberados de Egipto, de la esclavitud en Egipto. And it was after 40 years of wandering in the desert. Y después de 40 años de vagar en el desierto. So the book of Judges takes place just after Joshua's life. They were taking the land God had promised them. Josué, el libro de Jueces ocurre inmediatamente después de la vida de Josué, después de que han tomado la tierra que Dios les ha prometido. So this is also before the kings, Saul, David, and Solomon. También ocurre antes de los reyes, como David, Salomón, Saúl. So for patterns, we see a four-step pattern repeat itself through the book of Judges. 4 steps. En cuanto a los patrones, vemos un patrón de 4 pasos que se repite en el libro de Jueces. There's covenant breaking Primero rompen el pacto, and disobedience. desobedecen, Covenant punishment. luego el castigo por el castigo que merece haber roto el pacto, Crying out to God. el clamor hacia Dios, And then mercy and grace. y luego misericordia y gracia. And then the pattern repeats Y luego el patrón se repite. of forgetting and disobeying. Ellos olvidan y vuelven a desobedecer. So reading from Genesis 15. Así que vamos a leer en Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer el Damasco? Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo:
tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los carmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. So in this section we see cutting a covenant or making an agreement. En esta sección vemos cómo se corta un pacto, ese es el término que utilizaban, o cómo hacían un acuerdo, cómo establecían un acuerdo. It's a very earthy or rough image. Es una imagen muy fuerte. The animals were cut and laid apart. Los animales están partidos y separados. And the party or parties to the covenant Y las partes del pacto que van a establecer el pacto would pass through, debían pasar en medio de los animales. which is to say, if I don't fulfill this agreement, Que es lo mismo que decir, si no cumplo con este pacto, may it be done to me as it's been done to these animals. que me pase a mí lo que le ha pasado a estos animales. And in this case, En este caso, God is the image of walking through of these animals, es Dios en una visión el que pasa en medio de los animales. binding himself to fulfill that covenant. Y se compromete así a cumplir el pacto. But all agreements have stipulations or requirements. Pero todos los pactos tienen estipulaciones, tienen requisitos. They both had to do something. Ambos tienen que hacer algo. There was benefits and blessings, Había bendiciones y beneficios. and consequences and curses if you didn't complete it. Y también consecuencias y maldiciones si no se cumplía. This is an example of a covenant. Este es un ejemplo de un pacto. Now we'll look at the book of Judges Ahora vamos a ver el libro de Jueces and see their obedience. y veremos su obediencia. We'll start with Judges 2, Empezaremos con Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 15. Perdón, versículos del 6 al 9 primero. Dice, del 6 al 10. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat-Sera y en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. So please notice 4 things from this passage. Noten 4 cosas en este pasaje. First,
The people served the Lord all the days of Joshua. Primero, que el pueblo sirvió a Jehová durante todos los días de Josué. Second, they served the Lord all the days of the elders who outlived Joshua. Luego sirvieron al Señor durante todos los días de los ancianos que vivieron más tiempo que Josué. They had seen the work. Ellos habían visto la obra. Third, the next generation did not know the Lord or the work he had done. Y en tercer lugar, la generación que siguió no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho. Finalmente, in 2 generations, en 2 generaciones, they went from knowing and obeying pasaron de conocer y obedecer to forgetting and disobeying. a olvidar y desobedecer. This led to evil Esto los llevó a cometer maldad and punishment y castigo, for a reason. por una razón. Let's look at Israel's unfaithfulness. The pattern of Judges is summarized in verse 11 to 15. Vamos a ver la infidelidad del pueblo, que el patrón de este pueblo se resume en los versículos del 11 al 15. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban en su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. This provides the pattern for the book of Judges. Aquí podemos ver el patrón del libro de Jueces. 2 of the 4 patterns 2 de los 4 puntos del patrón are outlined here. se resaltan aquí. Disobedience or covenant breaking, La desobediencia o la ruptura del pacto and a pattern of punishment. y un patrón de castigo. For disobedience, Por la desobediencia, they did evil in the sight of the Lord. vemos que hicieron el mal delante de los ojos del Señor, They served Baals. sirvieron a los Baales, They abandoned God. abandonaron a Dios, And this brought about the punishment y esto provocó un castigo. that God gave them over Dios los entregó to punishment and their enemies. a ser castigados por sus enemigos, They were in terrible distress. y quedaron muy desesperados, estaban en una situación muy desesperada. The fourth point, El cuarto punto, or pattern, o parte del patrón, is about grace and covenant mercy. es la gracia y la misericordia del pacto. So let's read from 16 to 23. Veamos del 16 al 23, hasta el final. Dice: Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía de sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: Por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida y no las entregó en manos de Josué. It's easy to judge these people Es muy fácil juzgar a estas personas because we read of their generations in a few moments. porque leemos acerca de sus generaciones en unos cuantos versículos, But they live their life over time like we do. pero ellos vivieron vidas completas como nosotros. So what did they have to remember? ¿Qué era lo que tenían que recordar entonces?
They were in slavery for 400 years, 20 generations. Habían estado en esclavitud durante 400 años, esas son 20 generaciones. They were delivered miraculously through 10 plagues and God's special deliverance. Fueron librados de forma milagrosa a través de 10 plagas y de la liberación especial de Dios. God guided them through 40 years in the wilderness with a pillar of fire and a cloud. Dios los guió durante 40 años a través del desierto con una columna de nubes y una columna de fuego. So they began to possess the land Empezaron a tomar posesión de la tierra had provided them. la tierra que Dios les había dado. But in a short time, Pero en un tiempo muy corto they forgot. se olvidaron. Let's look at the first example of this pattern. Veamos el primer ejemplo de este patrón. So we'll read about Othniel, Vamos a leer acerca de Otoniel 7, 11. en el capítulo 3 de Jueces, versículos del 7 al 11. Dice así: Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. So Othniel was Caleb's younger brother, Joshua and Caleb's. Othniel was Caleb's younger brother. Otoniel entonces era el hermano menor de Caleb. A very good family. Viene de una familia muy buena. We see this 4-step pattern in this passage. Y de nuevo en este pasaje vemos los 4 puntos del patrón. First, there was the violation. Primero, rompen el pacto, They forgot and disobeyed se olvidaron y desobedecieron and worshipped other gods. y adoraron a otros dioses. This brought about God's anger. Esto produjo la ira de Dios They violated the covenant. porque habían violado el pacto. The second point El segundo was punishment. fue el castigo. They were sold into slavery for 8 años. Fueron vendidos en esclavitud durante 8 años. Third, they cried out to the Lord. En tercer lugar, clamaron al Señor. They not only cried out, No solo clamaron, but it was to the Lord. sino que clamaron al Señor. And this brings us to the fourth point. Y esto nos lleva al cuarto punto. Grace, La gracia, covenant mercy, la misericordia del pacto, deliverance. la liberación. God used Othniel, a judge, Dios utilizó al juez Otoniel to deliver them from this slavery. para librarlos de la esclavitud. And then they had 40 years of rest. Y luego descansaron durante 40 años. 8 years of punishment, 8 años de castigo, 40 years of obedience and rest, 40 años de obediencia y descanso. and then the judge died. Y luego murió el juez. And those 4 steps continue to repeat. Y esos 4 pasos se repiten una vez más. We will look at one more judge, Veremos un juez más. Ehud, the left-handed judge. Vamos a ver al juez zurdo, Ehud. Dice en el versículo 12: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo:
tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo, guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada en su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido vinieron los siervos y miraron, y he aquí las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo, y dijeron, sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues he aquí que él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y la abrieron, y he aquí su señor caído en el suelo muerto. Mas Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos había escapado a Seirad, y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él en el frente de ellos. Y les dijo, perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos los moabitas. Y descendieron tras él, y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. This is a very another earthy story Esta es otra historia bastante grotesca. with secret messages Tenemos mensajes secretos to get the king to turn back, para hacer que el rey se regrese, assassination, un asesinato, storing a knife un cuchillo guardado, una espada guardada, on the side where messages were kept, al lado donde se guardan los mensajes, killing a very fat king, el asesinato de un rey muy gordo and escaping through a toilet. y el escape a través de un inodoro. But the four steps, Pero los 4 pasos, there was a violation. They forgot. podemos verlos igual, hubo una violación, se olvidaron God and disobeyed. de Dios y le desobedecieron, They worshipped other gods, adoraron a otros dioses, breaking their covenant. rompieron el pacto así. There was punishment. Hubo castigo. God used King Eglon Dios usó al rey Eglón to defeat them para derrotarlos and have them bring tribute, be enslaved for 18 years. y hacerlos esclavos, y tenían que pagar un tributo durante 15 años. The text says they cried out. El texto dice que clamaron Cried out to God. a Dios. And then fourth, Y el 4º paso, they were delivered by a judge. fueron librados por un juez. They had 80 years of rest then. Y después tuvieron 80 años de descanso. And then the pattern continues with the judge dying, Y luego el patrón continúa, el juez muere. and then them returning, And then what? returning to disobedience, Y ellos regresan a la desobediencia, punishment, de nuevo castigo, crying out, de nuevo claman and deliverance. y de nuevo son librados. And you can read about Shamgar, Deborah, Barak, Samson, Y pueden leer acerca de Samgar, Débora, Barak, Sansón and many others. y muchos otros. So what does this mean? ¿Qué significa esto? What is the application? ¿Cuál es la aplicación? I'll give 2 examples: Les voy a dar 2 ejemplos. prevention La prevención and restoration. y la restauración. Prevention, not knowing God or forgetting His works. La prevención, no conocer a Dios o olvidar sus obras. It is so easy to judge the Israelites. Es tan fácil juzgar a los israelitas. When you see this pattern, Cuando uno ve ese patrón, this bad pattern este patrón malo of disobeying and forgetting, de desobediencia y olvido, and a good pattern y un buen patrón, of crying out to God el de clamar al Señor and seeing God's grace, y ver la gracia del Señor. it's easy to judge them Es fácil juzgarlos, because they keep repeating their mistakes. porque repiten su error una y otra vez. Don't you know? ¿No saben? Haven't you heard what has happened ¿Acaso no han escuchado lo que pasó time and again? una y otra vez?
What has God done for us? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? He's delivered us from the Egyptians. Nos ha librado de los egipcios 400 years of slavery. después de 400 años de esclavitud. 40 years of wandering. Luego 40 años en el desierto. And He's given us this land. Y nos ha dado esta tierra. He wants relationship. Quiere que nos relacionemos con Él. What happens in a few pages for us with the Israelites Lo que para nosotros son unas cuantas páginas en la vida de Israel, takes their lifetimes. para ellos es toda una vida. How do we set a good pattern for our lives? ¿Cómo podemos nosotros montar un buen patrón para nuestras vidas? So meet with God every day. Reúnanse con Dios, encuéntrense con Dios todos los días. Like all relationships, work on it. Al igual que cualquier relación, tienen que dedicarle tiempo. Talk to Him in prayer. Hablen con Él en oración. Hear Him through His Word. Escúchenle a través de su palabra. Read it. Léanla. Hear it. Escúchenla. Memorize it. Memorícenla. And obey it. Y obedézcanla. Parents, Padres, talk to your children about the Scriptures. hablen con sus hijos acerca de las Escrituras. Pray with them. Oren con ellos. Read the Bible with them. Lean la Biblia con ellos. So they don't forget in the next generation. Para que en la próxima generación no se olviden. Children, Niños, your minds are flexible and strong. sus mentes son flexibles y son fuertes. Maybe better than your parents. Quizá más que sus papás. They're perfectly suited to memorizing Scripture, Están listos para memorizar la Escritura. even before you can read. Incluso antes de poder leerla. Memorize them. Memoricen. That's good for adults too, También es bueno para los adultos. for loving God all our lives. Debemos amar a Dios todas nuestras vidas. The second application is restoration, La segunda aplicación sería la restauración. for when you have forgotten, Pues una vez que hemos olvidado, when you've disobeyed. cuando hemos desobedecido, You may think, I have forgotten God. uno podría pensar que se ha olvidado de Dios I can't be forgiven. y que no puede ser perdonado. You don't know what I have done and thought, Puedes pensar, no sabes lo que he hecho, no sabes lo que he pensado, or how many times I have done this. o cuántas veces he cometido este mismo error. You wouldn't like me, No te caería bien. and God can't keep forgiving me. Dios no puede perdonarme tantas veces. But remember, Pero recuerda that is not true. que eso no es verdad. God is the God of grace. Dios es un Dios de gracia He shows covenant mercy. y Él muestra la misericordia de su pacto. He is the God who delivers. Él es el Dios que libera. When we sin, Cuando pecamos, run to Him. corramos hacia Él, Cry out to Him. clamemos a Él, Cry out to the Lord for help. clamemos al Señor para que nos ayude. Remember His faithfulness and grace. Recordemos su gracia, su fidelidad May God bless you as you seek Him diligently. y que Dios nos bendiga al buscarle con diligencia. May God bless you as you cry out to Him for mercy and deliverance. Que nos bendiga al clamar a Él pidiéndole misericordia y liberación. Gracias.